Muchísimas gracias. Ahora sí, muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos, tenemos un invitadazo de lujo. Ahorita estaremos dándole lectura a su currículum. Y bueno, quiero darle primero, por supuesto, la bienvenida a nuestro invitado, al doctor David Pérez Esparza. Se encuentra con nosotros, bienvenido, el vicecoordinador del grupo parlamentario, José Luis Rodríguez Díaz de León. Bienvenido, maestro. Y se Muchas encuentra gracias. también con nosotros la diputada Paula Castillo. Bienvenida, diputada. Bueno, daré inicio. Doctor, felicidades. La verdad es que tiene usted un currículo envidiable. Le voy a dar lectura. Seré un poco breve. El doctor David Pérez Esparza es internacionalista con subespecialidad en prospectiva estratégica, egresado con mención honorífica del Tecnológico de Monterrey. El doctor Pérez Esparza cuenta además con 3 títulos de posgrado. Es maestro en Ciencias de la Seguridad con especialidad en Crímenes Organizados por The Jill Dando Institute de la University College London. Además, es maestro en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su tercer maestría es en Economía y Resolución de Conflictos por la Universidad de Essex en el Reino Unido. El doctor David ha sido investigador y consultor con amplia trayectoria internacional en seguridad pública. Sus temas de experiencia abarcan desarrollo y reforma policial, mercados ilícitos de droga, tráfico de armas, tecnologías aplicadas a la seguridad, Fuerzas Armadas, protección fronteriza, manejo estratégico de riesgo y prevención, situacional del delito basado en evidencias. Profesionalmente ha sido consultor senior para el gobierno británico en materia de reducción del delito, habiendo liderado la implementación y evaluación de varios proyectos estratégicos en Londres, Inglaterra. También ha colaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo en el diseño e implementación de estrategias en materia policial. Recientemente fue designado por la Unión Europea como consultor y relator especial para combatir el crimen organizado y el terrorismo en África, donde vivió e implementó diversos proyectos de inteligencia y reforma el sector seguridad. En el ámbito académico ha liderado numerosos proyectos de investigación aplicada con distintas universidades de reconocimiento global. Algunas de ellas son la Universidad de Rice en Houston, la Universidad de Praga en República Checa y la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos. El doctor Pérez Esparza es autor de más de una docena de artículos científicos arbitrados y coautor de 4 libros publicados sobre seguridad en México, incluyendo temáticas vinculadas al análisis de incidencia delictiva, reforma policial, justicia y regulación del mercado ilícito de las drogas, Por su amplia experiencia profesional y académica, ha sido invitado como orador huésped en múltiples foros internacionales sobre seguridad ciudadana. Además, ha sido conferencista magistral en la Universidad de Oxford, la Universidad de Essex, the London School of Economics, el Colegio de México, la Universidad de Cambridge, la Universidad Nacional Autónoma de México, University College London, Science por París y el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. A propuesta del doctor Alfonso Durazo, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, hasta hace unos meses, el 1 de enero de 2019, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, designó al doctor David Pérez Esparza como titular del Centro de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde permanece hasta la fecha. A partir de 2019, el doctor Pérez Esparza colaboró con la Guardia Nacional para incrementar las capacidades institucionales de sus miembros como miembro respondiente y para hacer análisis de datos sobre incidencia delictiva, incluyendo por primera vez en la historia de México una perspectiva geoespacial y de Big Data. En julio de 2019 se le designó también como director general de Registro Público Vehicular, el cual forma parte del Centro Nacional de Información. En 2019, el doctor David Pérez Esparza concluyó el doctorado en Ciencias Aplicadas a la Seguridad por la prestigiosa Facultad de la Ingeniería de University College London. Con ello se convirtió en el primer latinoamericano y uno de los primeros ciudadanos no europeos en recibir dicho grado académico y distinción. Doctor, pues es un gustazo, felicidades, muchas gracias, es un orgullo tenerlo aquí, es un orgullo
que sea usted mexicano y que tenga tantos reconocimientos internacionales. Ya no voy a quitarle más el tiempo. Le agradezco infinitamente por parte del Congreso de la Ciudad de México y de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Le dejo los micrófonos, doctor, y nuevamente gracias. Buenos días, diputada. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a usted y gracias a la Comisión y al Congreso de la Ciudad de México por esta invitación a participar en este diálogo con ustedes. Preparé una presentación, diputada, si quisiera la podemos ir platicando sobre algunos de los proyectos prioritarios que estamos implementando desde el Centro Nacional de Información y desde el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que como ustedes saben, tiene una gran relevancia con la relación con entidades y con municipios por su capacidad y su prerrogativa para, digamos, dictar política pública a nivel nacional, ¿no? Le hemos llamado, como ustedes saben, una presentación de nuevas tecnologías para la seguridad pública. Y bueno, como les decía, son 5 proyectos estratégicos que de alguna manera forman parte de la cartera de proyectos del Centro Nacional de Información. Adelante, por favor. La siguiente lámina, si nos ayudan, por favor. Como les decía, diputada, estimados diputados del Congreso de la Ciudad de México, quisiera platicarles de 5 proyectos importantes que creemos que son de relevancia y que demuestran el uso de la tecnología aplicada a la seguridad. El primero de ellos tiene que ver con el IPH móvil, que es un proyecto que ahorita les platicaré, que tiene que ver con el uso de tecnología en tabletas a favor de las policías mexicanas. El segundo es el Registro Nacional de Detenciones, que en efecto es el primer registro a nivel mundial que tiene esas características que permite a los mexicanos saber quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se detiene a cada una de las personas en el país. Como tercer eje, la consolidación de un proyecto de política contra la extorsión telefónica y el fraude. El 4, el sistema multifuente, que es un sistema de avanzada que queremos proponer para una mejor medición de la incidencia delictiva con un alto componente de política de género. Y como la quinta, es fortalecer específicamente un número, el número de emergencias 911. Adelante, por favor. Bueno, comenzamos con el IPH móvil. Adelante, por favor. ¿Qué es? Primero que empezaría con una explicación general sobre qué es el IPH. El IPH, en términos muy generales, es el informe policial homologado. Es un documento que deben llenar las policías cuando hacen una puesta a disposición ante el Ministerio Público. Este documento nace, como viene en la tabla, en 2010 y ha venido cambiando, ha venido migrando a través de los años. En 2010 comenzó como un documento, digamos, como primer formato. Hubo cambios en 2015, hubo cambios en 2018, pero lo que veíamos al iniciar esta administración es que era muy largo realmente el documento de informe policial homologado y que los policías realmente tenían un problema importante para llenarlo, tenían una disposición a no llenarlo por lo largo, lo complicado, lo extenso y sobre todo lo contradictorio que era este documento, ¿no? A partir de ahí comenzamos una revisión con los propios policías, con penalistas, con abogados, con gente experta, digamos, de los dos lados, tanto del lado del sector público como del sector privado, inclusive con expertos periciales y con gente de la Fiscalía, para ver cómo reducíamos este documento. Este documento es un formatito que parece muy inocente, pero que tiene una gran relevancia. Creo yo que es el documento procesal y de inteligencia más importante que tiene el país. Y logramos reducirlo de tal suerte que casos como aquellos donde veíamos que una policía podría tardar 9 horas en llenar un IPH inclusive, imagínense ustedes lo que significa llenar un documento tan extenso, pudiéramos reducirlo de manera significativa a menos de 1 hora, ¿no? Esa reducción, que parece menor, pues ha significado un gran avance en materia de información, porque ahora los policías sí están llenando el informe policial homologado, de tal suerte que ahora tenemos mucho más inteligencia sobre lo que ocurre en campo, ¿no? Adelante, por favor. Este documento lo migramos, y esa es la parte interesante, me parece, bueno, más allá de la parte procesal que implicó reducir el tamaño del IPH, que eso ya por sí mismo es muy importante, logramos también reducirlo en materia de acceso a los policías, ¿no? Estamos implementando un programa que básicamente es mover este documento reducido al uso de una tableta electrónica, básicamente como una tableta normal, pero para uso policial.
El objetivo de esta tableta, como ya ustedes imaginarán, es simplificar de manera sustancial las actividades que realizan los policías, sobre todo para fortalecer su operación y muy orientado a cómo operan ellos y muy orientado a sus necesidades, ¿no? Este aplicativo es una app como si fuera un Facebook, pero digamos para los policías. Permite, por ejemplo, conocer el reconocimiento facial, localizar antecedentes de la persona que se tiene enfrente, identificar el vehículo, si el vehículo es robado o no, conocer el lugar de la intervención. Hay un tema importante ahí, por ejemplo, antes el IPH en papel le pedía a los policías pues, realizar el croquis del evento. Como se imaginarán, esto generaba muchos problemas porque los policías tenían que diseñar o dibujar un evento y muchas de las veces con una persona detenida atrás o dos personas detenidas. Entonces era muy poco realista, o digamos, porque implicaba un esfuerzo muy notorio de un policía, pues cuidar la cadena de custodia, hacer un croquis, tener al detenido, tener los indicios. Esta tableta lo que hace, por ejemplo, es así como ocurre en WhatsApp, que tú puedas mandar la intervención con tu ubicación, ¿no? En lugar de tener que hacer un mapa. Por supuesto, eso tiene grandes ventajas porque pues, reduce el error humano y permite tener inteligencia en tiempo real, ¿no? Otra de las cosas que tiene este IPH móvil es el despacho. Como la tableta tiene GPS, sabemos dónde están los policías, sabemos qué están haciendo y tenemos una mejor gestión del recurso policial. Como número 4, vemos ahí el registro de la actuación. Una de las gran ventajas que tiene este sistema es que en lugar de anotar todo, permite que el policía le dicte, así como cuando ocurre con algunos celulares, que tú le puedes dictar y que te va escribiendo en WhatsApp o que te va escribiendo en una nota. Lo mismo aplica para este sistema. Y finalmente, algo muy valioso que nos pidieron los policías, pues es asistencia en tiempo real, ¿no? Que es básicamente brindar apoyo remoto, porque muchos de los policías tienen dudas jurídicas, ¿no? Sobre qué tipo de delito es, cómo proceder, y generalmente pues están, digamos, a su merced. La gran ventaja de este programa que estamos proponiendo es que permite a las policías entrar en contacto con áreas jurídicas expertas para que, obviamente, pues, recibir el apoyo de su parte, ¿no? Adelante, por favor. Este aplicativo lo hemos venido trabajando pues, los últimos 2 años de esta administración, lo que va de la administración de López Obrador, del presidente, y lo que hemos, digamos, insistido es convencer a los municipios, que como ustedes saben son municipios y a las entidades en particular, que son aquellos eslabones donde muchas veces ocurre pues mayores debilidades, donde se presenta mayor debilidad institucional, ¿no? Adelante, por favor. Hemos hecho este proyecto a través de distintas fases. Obviamente cada municipio con los que hemos implementado, cada estado, ya les platicaré cuáles son en general, pero obviamente pues es un proceso, digamos, de implementación complejo. Inicia primero el proyecto, luego adquieren los equipos, los municipios, adaptan los municipios a la tableta, al aplicativo, se hace un trabajo de campo, una revisión, y finalmente se aplican los equipos y la app en prueba, ¿no? Este es, digamos, es el canal de implementación de este programa en específico. Adelante, por favor. Ya como les decía, lo hemos venido implementando en generaciones que en términos, digamos, muy generales, le quisiéramos llamar generaciones de 15 municipios, que son aquellos los que creemos que podemos ir gestionando, ¿no? La primera generación está aquí en su pantalla, ustedes pueden ver cómo fue evolucionando, cómo se presentó, digamos, el piloto. Obviamente, y hay que decirlo con toda claridad, hay municipios que tienen un nivel de madurez mucho mayor que otro, ¿no? Pero en general esta fue la primera generación del IPH móvil implementado en el país, con todas las diferencias que significan, ¿no? Adelante, por favor. En la siguiente lámina les presentaría lo que será el G30, que son los otros 15 municipios en los que estamos pretendiendo implementar este programa. No hay municipios pues, norteños, del centro, del sur, inclusive, por ejemplo, del noroeste, vemos algunos municipios. Ahí la idea es ir conformando pues, 90 municipios, que serían 6 generaciones, que sean los 90 municipios más importantes del país, ¿no? Adelante, por favor. Ya debido al interés hemos recibido, pues muchos municipios han querido sumar este programa. Aquí viene lo que es la tercera generación del proyecto. Como les digo, algunos van muy acelerados, algunos no tanto, pero eventualmente lo que sí es evidente es que pues hay mucho interés por parte de los municipios y de las entidades que los soportan y que les colaboran en, por supuesto,
en este apoyo, ¿no? En el apoyo a este proyecto de inteligencia y de innovación social para las policías. Adelante, por favor. Ese fue el primer proyecto de los 5 que quisiera platicarles. Ahora pasaría al segundo proyecto que me parece muy relevante, que es el Registro Nacional de Detenciones. Adelante, por favor. ¿Qué es el famoso RND? Seguramente lo habrán escuchado. El RND es el registro, el primer registro en su tipo a nivel mundial y en esencia el primero a nivel nacional, que pretende garantizar la trazabilidad de todas las personas detenidas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es una base de datos que concentra la información sobre todos aquellos que son detenidos por la autoridad y que tiene algo maravilloso, que es prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes o la desaparición forzada. ¿Cómo funciona el RND? El RND en esencia es una base de datos que se compone de 2 partes en principio. La primera es la parte que llenan los policías. Si una policía te detiene, digamos, tiene que hacer ese registro de la detención en la página de internet. La ventaja no nada más es que el policía, digamos, está comprometido a subir a la página de internet los datos de la persona detenida, sino que permite que algunos de tus familiares, amigos o empleadores, inclusive empleados, puedan localizarte en caso de que no seas localizable. Esto es maravilloso porque lo que ustedes conocerán muchas veces cuando una persona desaparece, pues no saben si buscarlo en un hospital, en una agencia de policía, en cuál agencia de policía, pues hay miles realmente, ¿no? En hospitales, cuáles. Realmente es un problema que, por supuesto, representa un importante nivel de estrés para las personas, los familiares de la víctima y la propia víctima, ¿no? Saber que no está, no está digamos, siendo localizada por parte de sus familiares, ¿no? Entonces, este registro lo que permite es justamente contar con ese sistema dual de que las policías registran lo que ocurre, que además los ministerios públicos hacen el check cuando reciben a la persona detenida en el Ministerio Público, y por otra parte, que, bueno, se puede hacer una búsqueda en web y emitir certificados digitales. Adelante, por favor. El RND ha tenido 3 fases, digamos, de implementación. Vamos para la tercera ya. La primera fue el 23 de noviembre, cuando comenzó la operación para delitos del Foro Federal. Eso fue hace ya más de un año, fue en noviembre de 2019. Fue un gran reto, porque imagínense lo que implica tener todos los datos de todas las personas que se detienen por cada uno de los delitos del Foro Federal. En abril de 2020 comenzó para los delitos del Foro Común, que es otro reto porque la mayor parte de los delitos en el país, como ustedes saben, 7 de cada 10, 8 de cada 10 son del Foro Común, es decir, corresponden a las fiscalías estatales. Y ahora viene el tercer reto que nos está ahorita, digamos, en el que estamos metidos a lleno, es el 1 de abril de 2021 que comenzará para faltas administrativas. Aquí una pequeña acotación. Como ustedes saben, el secretario ejecutivo está implementando un modelo muy ambicioso que está promoviendo el licenciado Leonel Cota como titular del secretariado, en que las entidades y sobre todo los municipios cuenten con un sistema para faltas administrativas, ¿no? ¿Por qué es importante las faltas administrativas? Bueno, porque la literatura criminológica lo dice, en muchas de las ocasiones lo que parecen ser faltas menores, cuando no se atienden en su momento pueden escalar a un delito, ¿no? De ahí que la importancia de saber que los municipios sepan ellos mismos, desde lo local, cómo se está, digamos, comportando las conductas antisociales a nivel local y sobre todo cómo pueden ejercer talleres de prevención más focalizados, por ejemplo, con aquellos que son reincidentes, ¿no? Generalmente lo que hemos visto es que cuando no se atienden las faltas administrativas, pueden escalar eventualmente a un delito. Adelante, por favor. Esta es básicamente la página de consultas. Si ustedes quisieran localizar si una persona fue detenida y si no la encuentran, digamos, una página muy sencilla en la que ustedes básicamente buscan a la persona y pueden saber en qué lugar está la persona detenida. Hay una excepción que es delincuencia organizada, que básicamente no son, como ustedes imaginarán, todos aquellos casos en los que dar a conocer la ubicación pública de una persona representa un riesgo para ella misma y sobre todo para las corporaciones de seguridad pública, ¿no? O inclusive de seguridad nacional. Más allá de eso, es un perfil muy novedoso porque permite, digamos, contar con trazabilidad total de todas las personas detenidas, ¿no? Y esto
Por supuesto, tiene el objetivo de que no se violen los derechos. Hay un protocolo muy claro sobre cuánto tiempo se necesita para el proceso, digamos, de consulta y el proceso de traslado, por ejemplo, de la persona detenida. Y eso ha sido, me parece, un gran avance y un gran ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a prevenir violaciones a los derechos humanos. Adelante, por favor. Aquí hemos venido trabajando muy de lleno con algunas entidades, algunos países que han estado muy interesados en darle seguimiento al RND porque lo quieren implementar. Varios países ya de Latinoamérica específicamente y Centroamérica han estado interesados digamos, en replicar el ejercicio mexicano. Afortunadamente llevamos mucho avance con Honduras, el caso de Honduras. Este es un ejemplo muy interesante porque, pues, es a final de cuentas política exterior. Es cómo la política exterior mexicana tiene, pues, un tema de colaboración con sus pares en Centro y Sudamérica. Creemos que eso va a ser muy, muy importante para la nueva política de derechos humanos que ha promovido el presidente López Obrador y, por supuesto, el canciller Ebrard. Adelante, por favor. Como tercer proyecto, les quiero platicar sobre la base nacional de números telefónicos que se utilizan para extorsionar. Adelante, por favor. Primero voy a platicarles cómo está el tema de la extorsión a nivel nacional, ¿no? Lo que sabemos a nivel nacional en temas de extorsión es que, bueno, la extorsión ha venido creciendo de manera importante en algunas entidades. Con los últimos datos de la ENVIPE, lo que vemos es que, bueno, hay algunas entidades donde la extorsión es básicamente el delito más frecuente. Esto es relevante porque significa que en 10 entidades, básicamente un tercio del país, la extorsión ya es el delito más frecuente. Esto es raro porque en la mayor parte pues, de la criminología tradicional se habla de que el robo es el delito más frecuente. Cuando tienes un caso de extorsión, pues sí hablas de un tema que amerita, digamos, una atención focalizada por parte del Estado por las implicaciones y sobre todo por la generación de miedo que puede tener esto en los ciudadanos. Adelante, por favor. En las gráficas que tienen ustedes aquí en la derecha pueden observar básicamente que la extorsión ya es un segundo delito más común a nivel nacional, con el 15%. Uno de cada 5 delitos cometidos en el 2019 fue una extorsión. Se cometieron 4.6 millones de extorsiones, para lo que representan 9 extorsiones por minuto. Y la mayoría de ellas fueron telefónicas. Casi 9 de cada 10 son telefónicas. Obviamente el resto sería pues presencial, ¿no? Adelante, por favor. En esta gráfica lo que planteamos es un análisis muy general sobre cómo ha evolucionado la capacidad del extorsionador a través del tiempo. ¿Qué quiere decir la capacidad del extorsionador? A final de cuentas es aquellas extorsiones donde se concreta digamos, el crimen, ¿no? Es decir, que el ciudadano afectado pagó lo solicitado, ¿no? En este caso en específico vemos que hay un 8.6% de las extorsiones, el ciudadano decide participar en el delito por la amenaza natural. Y eso, bueno, ha venido creciendo en los últimos años, lo que significa que la extorsión pues se está volviendo un problema más realista, ¿no? Obviamente cuando uno participa y deposita el dinero o hace lo que el extorsionador quiere, es porque su amenaza es creíble, no es por otra razón, naturalmente, ¿no? Entonces eso, digamos, es relevante decir cómo ya 8.6% de las víctimas sí cayó o tuvo que caer o tuvo que participar en este delito. Adelante, por favor. Esto no es menor, porque obviamente en la medida en la que ha crecido la cantidad de personas que caen en las extorsiones, también cae el monto, o se incrementa más bien el monto de pérdidas económicas a causa de las extorsiones. En 2019, que son los últimos datos del INEGI, vemos que hay una pérdida social de 15,000 millones de pesos. Esto es una cantidad impresionante. ¿Qué quiere decir? Que la extorsión se está volviendo un negocio pues muy importante y que necesita una atención específica. Todo lo que estoy comentando son datos del INEGI, para dar una idea, ¿no? En términos generales, de por qué estamos implementando este tercer eje, que es el de extorsiones. Adelante, por favor. Aquí vemos las carpetas de investigación, cómo han venido evolucionando en los últimos meses, y vemos que es uno de los pocos delitos donde no se ha logrado contener la violencia. ¿Por qué? Porque ya inclusive en homicidio, por ejemplo, cuando uno compara 2020 versus 2019, ves una reducción de 1.3%.
Todos los robos patrimoniales, todos los delitos patrimoniales han caído, el robo de vehículo ha caído, el robo de huachicol ha caído, realmente ha habido grandes avances, pero uno de los delitos uno de los pocos delitos, diría yo, donde no hay todavía una clara tendencia a la baja, es justamente la extorsión, ¿no? Entonces eso se manifiesta a través de carpetas, como viene aquí, así como con los datos del INEGI. Adelante, por favor. Afortunadamente, de alguna perspectiva de política pública, podemos decir que no todo el país, digamos, tiene este problema en la misma naturaleza. Algunas entidades concentran más la extorsión que otras. Por ejemplo, aquí 5 entidades concentran el 65.1% de las extorsiones y eventualmente eso significa que, bueno, no está en todo el país, sino que simplemente se concentran algunas entidades en mayor medida que en otras. Adelante, por favor. Los delitos de extorsión a nivel nacional, la tasa por cada 100,000 habitantes, enero-octubre, vemos que, bueno, en términos generales hay algunas entidades que tienen una proporción mucho mayor cuando lo hacemos por población. Está el caso de Zacatecas, Estado de México y Colima, Quintana Roo, donde por supuesto está a nivel nacional muy alto, y otras entidades con niveles muy bajos como Tlaxcala y Yucatán. Adelante, por favor. Los delitos de extorsión tampoco se plantean de igual forma cuando uno lo ve a través de las coordinaciones regionales. Estas son las coordinaciones generales de la Guardia, y vemos que en algunos de los casos hay incrementos sustanciales, en otros hay caídas, pero bueno, esa es como la tendencia, digamos, en términos generales de cómo se ve la extorsión a nivel nacional. Adelante, por favor. Todo este rollo que estoy comentando es para llegar justamente a la propuesta de por qué tenemos que entrarle al tema de extorsión con inteligencia y con mucha innovación, ¿no? Como ya ustedes saben, hay pocos esfuerzos, o había pocos esfuerzos para prevenir las extorsiones y los fraudes, eso por un lado. Y por otro, la gente no sabe qué hacer cuando se es víctima de una extorsión. Eso es un hecho, digamos, relevante. ¿Qué hicimos nosotros? Adelante, por favor. El CNI coordina dos números nacionales, el 911, al que ya hacía referencia al principio, y otro número que es el 089 de denuncia anónima. Lo que vimos con estos dos números, pues sobre todo el 089, es que está subutilizado. Y que por el contrario, si fuéramos más, digamos, más integrales respecto al uso del 089, nos podríamos dar cuenta que la propia ciudadanía, que es la víctima, puede proporcionar información en tiempo real de lo que está ocurriendo con el proceso de victimización. Entonces le pedimos a los centros estatales de denuncia anónima de las entidades que de alguna manera que nos mandaran los números que la propia ciudadanía da como extorsivos. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me llegaran a extorsionar, yo marcaría el 089 y el operador del 089 me preguntaría datos muy específicos sobre el proceso de victimización. El más obvio es el número telefónico del cual recibí la llamada de extorsión, pero también me preguntarían, por ejemplo, datos sobre cómo ocurrió la extorsión, qué me pidieron, cómo se identificó el extorsionador, toda la información, digamos, que es útil para contar con esta inteligencia. ¿Qué estamos haciendo? A final de cuentas, estamos generando inteligencia porque estamos recibiendo todos los números de extorsión que la gente denuncia al 089. De ahí que, bueno, aquí aprovecho un comercial para pedirles su apoyo, para solicitarles que cuando conozcan un caso de extorsión y cuando sus distritos tengan algún problema, puedan comunicarles que el 089 es un canal seguro para denunciar las extorsiones telefónicas, y no nada más seguro, también es útil. Les voy a comentar en las siguientes láminas porque adelante, por favor. Aquí preguntamos a la base nacional de la frecuencia de los números extorsivos. Entonces, cuando ya tenemos, les decía, cuando uno le pregunta a la gente qué número te extorsionó, ya sabemos de dónde viene la alada. Entonces sabemos de dónde se está extorsionando. Y con un proceso más allá de inteligencia, podemos inclusive tratar de localizar esos números y si, por ejemplo, están en un penal, darlos de baja, porque está violándose claramente. Eso es muy novedoso porque, si bien es cierto, ya existían tecnologías, por ejemplo, para la inhibición de señales,
Lo cierto es que no todos los penales lo pueden comprar porque es muy caro, el mantenimiento es muy costoso, es muy difícil, y además no es infalible, porque al final de cuentas el servicio se cae y, por ejemplo, la extorsión se incrementa. La gran ventaja de esta estrategia utilizada basada en datos es que ya tenemos, digamos, una base de datos de varios miles. Recibimos alrededor de 10,000, 9,000 números mensuales de lo que la gente denuncia por 089. Y con esas ladas ya sabemos de dónde se están generando las extorsiones y dónde se están recibiendo. Y podemos tener mucha inteligencia sobre todo cómo ocurre este delito. Adelante, por favor. Aquí para dar una idea, en lo rojo, bueno, ustedes abajo van a ver los meses, van a ver una rayita verde y una raya azul. En lo azul pueden ver cómo se han movido las carpetas de investigación y veríamos que realmente las fiscalías no están abriendo muchas carpetas de investigación. Sin embargo, cuando le pedimos a la gente que reporte al 089, vemos los números, vemos la parte en rojo. Por ejemplo, en enero de 2021 tenemos 9,591 ciudadanos que reportaron haber sido extorsionados y que nos dieron toda la información sobre cómo ocurrió la extorsión. Esto naturalmente es muy relevante porque pues tenemos datos, ahí lo ponemos, la población denuncia 10 veces más extorsiones a los números 911 y 089 que a las fiscalías estatales. La gran ventaja, adelante por favor, que esto significa es que podemos naturalmente contar con toda la inteligencia sobre cada una de estas llamadas para hacer una estrategia de contención. Adelante, por favor. Ahí les presento un ejemplo, un extracto nada más para que se den una idea de los números que las personas nos están reportando que fueron extorsivos. Y podemos ver, por ejemplo, el primero de ellos, que 227 ciudadanos reportaron al 089 este número. ¿Qué significa? Que es muy probable que este número sí se esté utilizando para una extorsión. Estamos trabajando con las empresas telefónicas justamente para localizar a través de sus mecanismos cómo hacemos para identificar si estos números están violando algún tipo de, más allá de la presunción de inocencia, si se están utilizando, digamos, en cárceles, ¿no? Gracias a la nueva base de datos hemos encontrado, les decía, 37,000 números de extorsión, fraude únicos, pero lo evidente aquí es que, obviamente esta información pues no es pública, son datos que las personas hacen de forma anónima y eso es muy relevante porque el 089 es anónimo. Entonces no contamos con la información de la víctima privada, digamos, no contamos con el nombre. Le preguntamos si quiere, por ejemplo, darnos el rango de edad, ¿no? O el municipio en el que vive, o la entidad en la que vive, pero no pedimos información privada a las personas y eso es muy bueno porque garantiza que las personas se sienten con total libertad de, digamos, de pues dar la información de la presunta extorsión. Adelante, por favor. Y ya les decía, además de tener la base de datos, inclusive los números bancarios, por ejemplo, que nos dan, porque los extorsionadores cuando te extorsionan también te dan un número bancario. ¿Verdad? Y eso imagínense lo relevante que significaría cuando uno puede analizar los números de cuenta que se están utilizando para la extorsión. Pero más allá de tener el número y la cuenta de banco, por ejemplo, donde el extorsionador pretende recibir el dinero, también podemos conocer el perfil del modus operandi. Entonces vemos que, por ejemplo, 24% extorsiona diciendo o me das dinero o te amenazo con un daño físico, ¿no? O te aplico el daño físico. Otro mecanismo es la obtención de datos, el secuestro virtual, el apoyo ante una situación de emergencia o el derecho de piso vía telefónica, ¿no? Esto nos permite, este catálogo nuevo ya nos permite identificar en términos muy específicos cómo funciona la extorsión en el país y sobre todo cómo podemos implementar políticas pues muy cercanas digamos, a mitigar este delito. Hemos tenido una excelente coordinación con CONACE. CONACE es la Coordinación Nacional Antisecuestro de la Secretaría y estamos trabajando muy de lleno con toda esta inteligencia que los propios ciudadanos nos dan para diseñar no solo campañas de comunicación, sino ya estrategias e inclusive detección de bandas criminales, ¿no? Para el caso de todo esto con los números de la gente que nos reporta al 089. Adelante, por favor. Ya para irme más rápido, si quieren, bueno, tenemos el perfil del extorsionador, para que se den una idea, más o menos el 22% dice ser, por ejemplo, miembro del crimen organizado, y otros, bueno, obviamente imitan otras funcionalidades. Adelante, por favor.
Tenemos el perfil de la víctima. Sabemos ahora, como les decía, no pedimos datos personales, pero conocemos en términos generales lo que las personas nos pueden decir sobre su rango de edad y sexo de la víctima. Esto nos permite hacer estrategias mucho más focalizadas. Adelante, por favor. Ese sería el tercer eje. Me voy a ir más rápido en el cuarto y en el quinto eje para tener tiempo para la discusión. El cuarto, a términos muy generales, sistema multifuente. Ya les decía, adelante, por favor, que el 911 es una de las redes nacionales que coordina el CNI. La idea del multifuente es migrar, en la medida de lo posible, hacia un nuevo esquema de medición del delito. ¿Qué quiere decir un nuevo esquema de medición del delito? Significa no solamente depender de las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías, sino por un conjunto de datos que las policías ya recaban, pero que lo hacen de manera desagregada. En términos generales, ¿a qué me refiero? Al IPH, a todos los datos del IPH al que hacía referencia, al RND y, por ejemplo, algo muy importante que estamos implementando son las llamadas de 911. Aquí aprovecho para comentarles que estamos publicando cada día 25 un reporte muy novedoso de cómo las llamadas de emergencia nos permiten conocer la violencia contra las mujeres. Ustedes saben que los delitos sexuales y los delitos que se cometen en el ámbito familiar, como la violencia doméstica o el abuso de pareja, pues tienden a ser poco reportados ante las fiscalías, salvo cuando son casos ya muy graves. La gran ventaja de este multifuente con perspectiva de género es que al combinar todas las bases de datos que las propias policías tienen, podemos tener inteligencia en términos reales de cómo funciona la victimización de todos los delitos, pero en específico nos interesan los de violencia contra la mujer, ¿no? Violencia por razones de género. Y adelante, por favor, al conjuntar todas estas redes, estas bases de datos, pues se permite un proceso de recolección, procesamiento, consolidación de datos y análisis, ¿no? Tableros de control. Básicamente, para irme muy rápido, es una migración hacia un sistema nuevo de medición de la incidencia delictiva, más allá de las carpetas, que permita otros instrumentos igualmente útiles o quizá más útiles, como por ejemplo las llamadas de emergencia, ¿no? 911, 089, IPH, RND, o por ejemplo lo que las personas denuncian en redes sociales. Muchas veces tiene más validez eso que alguna carpeta de investigación, ¿no? O por lo menos la misma validez. Aquí la idea justamente es contar con más fuentes y combinarlas de manera inteligente para contar con un folio único de los 30 y tantos millones de delitos que ocurren en el país, ¿no? Esa es la idea eventualmente. Si gustan en preguntas y respuestas, les podría platicar más si fuera interesante. Y ya por último, adelante por favor. Quisiera platicarles de un protocolo de llamadas improcedentes. Cuando el 911 comenzó hace 3 años, de hecho hace poquito hicimos una celebración del tercer aniversario del 911, lamentablemente, adelante por favor, 9 de cada 10 llamadas, inclusive en algunas entidades casi 10 de cada 10 llamadas eran improcedentes. ¿Qué quiere decir llamadas improcedentes? Quiere decir llamadas que son de broma o que no funcionó por alguna razón. Lo que hemos venido implementando es un protocolo, y aquí les pido, por supuesto, muchísimo su apoyo, diputadas, diputados, porque queremos implementar un modelo de justicia cívica que sancione a las personas que hagan un mal uso de las llamadas de emergencia. Eso, para nosotros, diputados, diputada, es fundamental que haya un proceso legislativo integral, por supuesto, inteligente y mesurado, ¿no? Porque pues, no es un delito grave, pero que no quede impune y que sobre todo que el Congreso colabore en el diseño e implementación de campañas, porque para nosotros el 911 se va a convertir, de hecho ya lo es, nos parece, en el pilar de la política de seguridad en materia de información de los delitos, ya les hablaba yo del multifuente, y por ejemplo, para el tema de violencia doméstica, imagínense lo que significa que una persona esté llamando o pidiendo auxilio y que el operador no le conteste porque está teniendo una broma, ¿no? Eso, por supuesto, tiene repercusiones gravísimas que inclusive pueden atentar contra la vida de una persona, ya si lo llevamos a un extremo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería un tema importante, platicarles que estamos tomando medidas en términos muy generales, algo que no se hacía, era identificar de dónde vienen las llamadas improcedentes, tener esa base de datos y pedirle a los C4 y C5 que les manden mensajito, un mensaje de texto, que eventualmente si hay reincidencia se busque al responsable, el dueño de la línea, se le marque y eventualmente en casos ya muy graves, pues que haya una visita, por ejemplo, de algún trabajador social o de alguna policía especializada o de algún actor que exhorte algún uso de las llamadas de emergencia y que eventualmente en casos ya muy graves pues haya una sanción
como si fuera una sanción, por ejemplo, similar a conducir en estado de ebriedad, ¿no? Que no son delitos graves, pero que de alguna manera sí tienen una repercusión y tienen que terminar en el juez cívico, ¿no? En términos generales, diputada, estimada diputada, diputados, eso sería como la presentación en términos muy resumidos de 5 proyectos que traemos en el secretariado y, por supuesto, con todas las ganas de platicar con ustedes sobre sus impresiones. No, doctor, bueno, pues qué interesantísimo. Y aparte, no todos los días tenemos el privilegio de que usted nos ayude. Fíjese, le quiero platicar que ya tenemos una tarea con usted. Por supuesto, hacer una iniciativa y que claro, que no quede impune, pues las llamadas de bromas o las improcedentes, porque usted bien dice que esas llamadas le quita el tiempo para de verdad salvar vidas, ¿no? Entonces, yo tengo 2 preguntas. Ahorita yo creo que el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León le llegaron más preguntas. Yo, ¿sabe? Lo que vi en el registro nacional, no hay una medición acerca del maltrato animal, doctor. Yo estoy segura, y usted va a coincidir conmigo, que el que maltrata a un animal, el que inicia maltrato a un animal, pues va a maltratar a alguien en la sociedad. Esa sería, voy a preguntar yo primero y luego dejamos al maestro José Luis las preguntas que le llegaron de la gente que nos está escuchando. ¿Habría algo? Porque sabemos que el FBI tipificó el maltrato animal como un delito grave eh, por la relación que tienen, no sé, de 9 de cada 10 violadores empezaron con animales o asesinos seriales empezaron también con animales. Creo que también la Agenda 2030 en nuestro país tiene que ver también algo con el maltrato animal. Yo no vi nada de eso en el registro nacional. ¿Hay algo, doctor, acerca de este tema que para mí se me hace Sí, muy mira, es interesante? muy interesante la pregunta. El maltrato animal, de hecho, lo que tú comentas, la literatura es muy fuerte cuando uno lo ve porque se sabe que la persona que tiene una predisposición para matar o hacer sufrir a un animal, en efecto, tiene predisposición ya en un nivel muy extremo, a nivel de una presunción de homicidio. De hecho, aquí, paréntesis, hay un estudio muy bueno que conocí, que trabajé con ella, con Karina García, en la que entrevista a 33 sicarios mexicanos, y es impresionante porque la mayoría, si no es que todos, tenían un pasado de abuso animal. Entonces, esa tesis es muy valiosa y lo que usted comenta, diputada. Ahora, aquí hay 2 maneras de abordarlo. Una es el 089 y es muy importante porque aunque yo el 089 lo manejé como extorsión, es Sí, para todos los delitos, diputada. ok. Entonces, ahí ese es nuestro mejor mecanismo para la denuncia de este tipo de casos, es el 089, porque por mucho tenemos ya un protocolo, está muy establecido y eventualmente se vincula con las fiscalías. Entonces, ante cualquier caso de maltrato animal o cualquier otro delito de alto impacto como estos que usted comenta, el 089 es la mejor alternativa. Ahora, el gancho, digamos, donde se cierra la pinza es en el RND. El RND ya incluye la parte de delitos ambientales, tanto a nivel federal, que es la parte, por ejemplo, de delitos de amplio margen a nivel medioambiental, pero también existe en aquellas entidades donde ya es un delito en el foro común. Entonces, eventualmente una persona que se le detiene por eso, obviamente va a aparecer, y sobre todo lo que decía, inclusive con faltas administrativas, porque muchos niños adolescentes juegan con gatos o con perros y los matan. Cuando ya hay un caso, por ejemplo, de este tipo y hay algún adulto que se le puede vincular responsabilidad, los municipios ya pueden hacer inteligencia justamente sobre estos casos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienes incidencia y reincidencia. Entonces, ahí el juez cívico es importantísimo, que conozca lo que usted dice y que pueda actuar en consecuencia. Claro, y legislar en todos los estados para que el maltrato sea un delito. Ya en la Ciudad de México ya hasta Así es. estamos masterizando la ley de protección animal. Y la última pregunta de mi parte, doctor, fíjese que tuvimos también, que es algo muy interesante y donde tendríamos que coadyuvar, por supuesto, es en el tema de las llamadas desde los penales. Nosotros, como Comisión de Seguridad Ciudadana, tuvimos una reunión con el titular de los centros penitenciarios, el subsecretario Asael, y nos decía que ahí tendríamos que ayudar, y creo que estamos buscando casi casos de éxito o derecho comparado, en donde las compañías de teléfonos también tendrían que coadyuvar con nosotros, porque decía que dentro de los penales o alrededor de los penales
o dentro de los penales hay inhibidores de las llamadas. Pero lo que han hecho las compañías de teléfono, han puesto alrededor de estos penales extensiones o replicadores, no sé cuál es el nombre, para que sí puedan hacer las llamadas. Entonces, también tendríamos nosotros que legislar en ese sentido para que sea también corresponsable las compañías de teléfonos, para que dentro de los penales no haya una sola llamada, porque usted acaba de decir, la mayoría de las llamadas de extorsión vienen de los penales. Entonces, si ahí nos puede ayudar haciendo, pues colaborando con nosotros para presentar esa iniciativa, estamos buscando de hecho comparado, creo que ya hay uno, no sé si en Uruguay, en donde también hay responsabilidad para estas compañías de teléfono. Bueno, pues ahí les vamos a pedir la ayuda, maestro. Doctor, perdón. Cuente con ello, por supuesto, es un gran tema. Ahí el único reto que tenemos, y es un tema también de desarrollo urbano, que a veces yo no lo veía hasta que lo vi ya, digamos, en la práctica, es que muchos centros penitenciarios están en colonias. Sí, Entonces dentro ahí, de, claro. ese es un tema. Hay otros casos en los que no se justifica y que no debería haber señal porque están alejados, ¿no? Pero ahí habrá que saber cómo distinguimos entre aquellos penales, porque es lo que las compañías dicen, yo tengo usuarios, hay gente, por ejemplo, nos decía una de las colegas, que hay inclusive hospitales, hay tribunales al lado de los penales, hay escuelas al lado de los penales. Entonces, sí implicaría una reducción, digamos, más en lo micro, pero en aquellos casos en los que no debe haber señal, sí ser muy duros con ello, ¿no? Y creo que eso se puede y debería ser una Pues realidad sí, y cuente con ello. nos ayudaría mucho, y cuando esté la iniciativa se la mandamos para que usted Cuente le dé con ello. Ese su es un visto tema bueno. súper relevante. Sí, sí. Y bueno, pues esas eran las preguntas que en lo personal yo tenía, pero nos ha llegado varias preguntas del público y le dejaría el uso de la voz a nuestro vicecoordinador del grupo parlamentario, el maestro José Luis Rodríguez. Maestro, adelante. Muchas gracias, diputada presidenta. Muchas gracias también, doctor David, por la exposición que nos has compartido. Particularmente interesante también resulta el tema relacionado con el delito de extorsión y el señalamiento de qué es lo que sucede cuando se detectan diversos números de teléfono, que algunos de ellos provienen de centros de reclusión. El hecho de cancelarlos, como se ha mencionado, por supuesto que resulta interesante, pero nos parece que no sería suficiente cancelar el número. ¿Cuál sería el seguimiento que le dan al interior de los penales una vez que detectan que dentro de ellos mismos se están generando estas llamadas que buscan generar este delito de extorsión y que hoy lo coloca como el principal de los delitos que se cometen en nuestro país? ¿Cómo desde el ámbito de prevención o de procuración, de prevención particularmente, se están generando acciones que nos ayuden a poder frenar esa conducta delictiva, por lo menos al interior de los centros penitenciarios? Y otro de los elementos que nos preguntan también las personas que están siguiendo la transmisión a través del canal del Congreso tiene que ver con lo que mencionabas relacionado con las llamadas de atención, particularmente el incremento de llamadas por temas de violencia familiar, de violencia de género. Sería también interesante poder profundizar un poco en el tema de qué acciones está instrumentando la Secretaría. Como bien mencionaste, no se llega al tema de la denuncia de manera formal ante la Fiscalía, pero ¿qué sucede con las denuncias que se hacen a nivel procuración, a nivel prevención, dentro del ámbito de la propia Secretaría? En principio serían esos dos cuestionamientos que nos realizan quienes están siguiéndonos en redes y en el canal del Congreso, y pues escucharte con atención, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado. Fíjate, de la primera pregunta de penales, hay una discusión, de hecho hay una iniciativa de ley en el Congreso para que todos aquellos que compren algún celular tengan que registrar su número asociado a una persona, asociado al nombre de la persona. Esta iniciativa está en el Congreso, es materia federal, pero digamos, se ha venido discutiendo esto inclusive con los propios compañeros de los servicios telefónicos, ¿no? De las empresas telefónicas. Esa es la parte, digamos,
de prevención que se ha venido discutiendo. Hay otro tema que es la limpieza en penales. Hay un fuerte impulso al tema de control de confianza a los reclusos, a los que están detenidos, perdónenme, a los que están administrando los penales, para que las personas privadas de la libertad no ingresen. Teléfono se ha trabajado en compras, me parece, es un tema que está fuera de mi ámbito, pero que sé que lo ha hecho en las entidades y sobre todo el órgano administrativo de PIRS, que es el que maneja los penales a nivel federal, inteligencia, mecanismos, protocolos para evitar que los teléfonos entren. Lo que es un hecho es que siguen entrando, es un tema muy complicado y bueno, hay que entrarle por varios lados, ¿no? Por un lado, hay que evitar que sigan entrando, pero en aquellos casos en los que son exitosos, creo que digamos, esta propuesta de la base de datos del 089 puede ser muy, muy útil. De hecho, ya ha demostrado mucha utilidad y de ahí su importancia, ¿no? Ahora, con respecto al segundo punto que plantea, que tiene que ver con, me parece que planteaba el tema del 089 y luego planteaba el tema del 911, que es la estrategia de violencia de género. Aquí, afortunadamente, se ha logrado consolidar un gabinete de varias secretarías y varias dependencias que se llama GIEP, que es un grupo interinstitucional para erradicar la violencia de género, que coordina gobernación. Entonces, es un grupo muy interesante, muy activo, que de hecho nos ha apoyado mucho con el multifuente, que tiene que ver con que todas las denuncias se les da un seguimiento a través de CONAVIM, por ejemplo. CONAVIM se le ha dado una gran importancia, también hay mujeres, y ese gabinete, digamos, es de varias secretarías y varias dependencias, pues ha logrado muchísimo en casos en específico. Al interior de la Secretaría de Seguridad, la secretaria Rosa Isela Rodríguez ha manifestado su interés de replicar ese ejercicio a nivel interno de la Secretaría y me parece que eso va a ser un ejercicio muy interesante. Más allá de eso, pues la publicación misma de los datos del 911 no, digamos, tiene gran relevancia porque te permite conocer a términos muy específicos las dinámicas locales y me parece que, bueno, ese ejercicio también va a ser muy relevante para hacer política pública, sobre todo porque vemos por qué razones llaman los mexicanos al 911. Hay un reporte trimestral y el reporte de mujeres que los invito a que revisen en la página del Secretariado Ejecutivo. Es un reporte que publicamos cada día 25 de mes. En 5 días estará publicado el de este mes previo y es muy relevante para las entidades y municipios y por supuesto para la Ciudad de México. Maestro, me llega una pregunta. ¿Cómo se tendría que hacer, usted lo acaba de hacer, una legislación federal para que ya no en el Oxxo por 100 pesos te venden un chip que lo puedes cambiar, el chip del teléfono? Ahí tendría que, por supuesto, entiendo que tiene que ser una legislación federal, ¿no? Sí, esa legislación ya está en el Congreso. Creo que quizá el Congreso de la Ciudad de México pueda tener algún mecanismo legal, habría que revisar para impulsar. Entiendo que es materia federal, pero quizá podría organizar algún foro o alguna especie de debate que colabore con el Congreso, digamos, nacional, el Congreso de la Unión, para que esta iniciativa pues no se estanque, ¿no? O en su defecto, para ver alternativas que pues le entren directamente a este tema de la extorsión, porque sí es un tema muy relevante, ¿no? Para las familias mexicanas. Claro, claro. Doctor, y a mí me han llegado como 1000 preguntas, igual ya no me van a dar tiempo de leerlas, pero me manda la diputada Isabela Rosales, que acaba de, bueno, hace unos meses presentó un proyecto de iniciativa de la implementación de botones, así llamarle, de pánico en medios servicios de transporte de aplicación móvil, el Uber y todo esto. Presentó ella una iniciativa que por cierto la tenemos nosotros. ¿Qué piensa de ese botón de pánico en los Ubers y todas estas aplicaciones de servicio de transporte? No conozco la iniciativa, pero en principio creo que cualquier estrategia alternativa que permita una rápida respuesta por parte de las autoridades es valiosísima, ¿no? Creo que eso es un tema importante. Hay una cosa parecida, no así como lo plantea la diputada, pero hay una cosa que se llama la app 911. La app 911 o 911 uno puede bajarla a internet y también tiene un botón de emergencia. Entonces, hay mecanismos, digamos, mientras que esa iniciativa pasa y se implementa, puede haber otro tipo de estrategias como esta que les digo. Hay un botón literal de la app 911 que también te permite hacer emergencias. Creo que en general cualquier instrumento como el que plantea la diputada
puede ser muy útil. Ahí el tema de la Todo suma, implementación, todo suma. todo El suma, tema de todo implementación suma. y asegurar que va a funcionar, que está bien Ya conectada está. con el C5 y digamos que permite esa respuesta rápida, ¿no? Tenemos al licenciado César Rubio, director de Sangre Azul México, un compañero oficial, que le mando un fuerte abrazo. Nos dice que felicita al ponente y quisiera comentar que el uso de la app es muy acertado, ¿no? Lo que la IPH, eso le va a facilitar muchísimo a las y a los oficiales. O sea, también el trabajo a la hora de la entrega en la fiscalía, creo que es acertadísimo. Ya no los había platicado nuestro ponente anterior, había hablado de esa aplicación. Espero que ya en la Ciudad de México. Solo vi, bueno, eso es una pregunta mía que voy a terminar de leer, la del licenciado César Rubio. Sin embargo, considero que el uso únicamente de estos dispositivos resulta precario y considera que debe aplicarse en su conjunto todas las tecnologías aplicables en materia de seguridad y procuración de justicia, como las famosas, que eso también nosotros hemos pensado y apoyado, las famosas body cam, que con esas body cam no puedes manipular la información, ayuda tanto al oficial como al detenido, creo que hasta los hemos visto en todas las películas hollywoodenses. Cámaras en patrullas con video en vivo, geolocalizador, lo que usted decía, que la app ya la tiene, ¿no? Para la IPH. Actualizar las redes de comunicación, ya que en algunos estados y municipios a veces muchas de las patrullas se quedan sin señal, doctor. Sí, mira, ese es un tema muy importante. De hecho, lo que comenta del body cam es tan valioso, no lo comenté por tiempo, pero lo queremos vincular al registro de detenciones. Justo porque imagínate lo que significaría para un policía tener la posibilidad de tener registrada la detención y decir que, bueno, no hubo tortura, no hubo violación a los derechos humanos, ¿no? No solamente el bodycam, ya si nos vamos a, como comenta el colega, pues sería inclusive, por ejemplo, vincularlo con las cámaras de videovigilancia. El CNI coordina casi 70,000 cámaras en todo el país. Lo que nos queda claro, y estoy totalmente de acuerdo con el comentario, en la medida en la que vas integrando más componentes, pues va reduciendo el espacio para la discrecionalidad y la corrupción o el abuso. Y no solamente el abuso por parte de la policía, porque muchas de las veces es por parte del propio ciudadano. Entonces creemos que esos mecanismos que transparentan, digamos, la actuación, son muy valiosos y ahora sí que garantizan de que, pues, el que se porta bien, que le vaya bien, ¿no? Creo yo que el mecanismo del body worn camera lo hemos promovido mucho, inclusive del Secretariado Ejecutivo. Algunos municipios ya están implementándolo. El caso de Escobedo, Nuevo León, por ejemplo, es pionero en ello. Y creo yo que es una discusión que tenemos que tener también a nivel nacional. Pero mi pregunta, ¿por qué solamente una entidad? ¿Por cuestión de recursos, doctor? Es un tema presupuestal. Ahí, como ustedes saben, las entidades, bueno, tienen dos mecanismos importantes para implementar seguridad pública. Uno es el Fortamun, que no se ha implementado quizá como se debería porque se desvía a otro tema. El Fortamun es para seguridad pública. Una de las propuestas que tenemos en el secretariado es que al menos el 20, si no es que más, el 50% del Fortamun se destine. Sí hay recursos en los municipios y en las entidades, sí hay, simplemente que a veces no son, digamos, utilizados de la mejor manera. El otro fondo es el FAST, también puede ser útil para promover esta estrategia. Pues yo creo que vamos a tener pues muchos resultados positivos. Yo le quiero decir que el perfil que tenemos como secretario de Seguridad Ciudadana es de los mejores, el licenciado Omar García Harfuch. ¿No? Tenemos muy buenos resultados y ahora con la nueva secretaria de Seguridad Federal, bueno, yo sé que vamos a tener, no es porque sea mujer ni mucho menos, doctor, pero es una persona sumamente trabajadora y ama su trabajo. Entonces vamos a tener muy buenos resultados y con gente como usted en la cabeza del secretario, bueno, pues nos va a ir muy bien. Ya tenemos la última pregunta, doctor. Ya no le queremos, todavía tenemos 5 minutitos, si usted me lo permite. Dice, nos preguntan, cuando se tiene la presunción de algún delito cibernético, ¿cuál es el procedimiento que sigue la policía cibernética para hacer detenciones? Existe un área de investigación científica de la Guardia Nacional. Ellos tienen un protocolo que han venido diseñando, han venido mejorando su aplicativo. Todo eso a nivel nacional, más allá de que algunas entidades tengan alguna unidad de delito cibernético, a nivel nacional, digamos, la Guardia Nacional tiene un área específica para ello. Y la última pregunta, doctor.
¿Existe alguna reticencia de los cuerpos policiales para apoyar la tecnología para realizar detenciones? No, no creo. Yo creo que... Al principio hay más que reticencia, hay como pues, dudas, incertidumbre, ¿no? ¿Qué implica? Cuando hay un cambio creo que es natural. Eso nos pasaría a cualquier profesión y creo que es natural que lo ocurra a los policías, pero no como un hecho, digamos, de oponerse. Ya que lo explican, ven las ventajas. El registro de detenciones, por ejemplo, generó muchos miedos de los propios policías al principio. Ya que lo conocieron, vieron que era muy bueno, que los protegía inclusive a ellos. Y ya, obviamente, esa incertidumbre, eso se reduce y se convierte seguramente en un Claro. apoyo muy fuerte. Y la aplicación, como nos las enseñó usted, se ve muy amigable, no es tan difícil. Sí, Entonces, ya después que en te el acostumbras PH es muy amigable. Y está sobre todo que formidable. te ahorra mucho tiempo, Claro. y te permite conectarte en tiempo real y permite que la inteligencia sea capturada en fresco, ¿no? No Y tengas que bueno, llegar a tu oficina y registrarlo después. y claro, y muchos menos errores, ¿no? Por lo que usted Totalmente. dice, haces un croquis para atrás, tienes al detenido y tienes a la gente, es como muy complicado. Pues doctor, no sé, ya creo que falló su tecnología del maestro vicecoordinador del grupo parlamentario, creo que se salió. Pues no sé si quiera despedirse con unas palabras que nos sugiere. Nosotros todavía tenemos todavía un periodo y yo creo que estas dos iniciativas, la de sancionar las llamadas improcedentes o de broma, que la verdad es que no entiendo a la gente, y también la iniciativa sobre los penales. Entonces nosotros nos quedamos con tarea. La verdad es que muchísimas gracias, doctor. No sé si quiera cerrar con No, muy algo que nos agradecido sugiera. muy agradecido. Ojalá podamos seguir trabajando en conjunto en estos dos temas. Por lo menos creo que sería muy natural la vinculación y ponerme a sus órdenes. Muy agradecido por la invitación y por supuesto con usted, diputada, por la iniciativa. No, doctor, pues muchas gracias. Es usted muy joven, ya no le pregunto la edad para tener el Ahora sí currículum, la la dejamos. experiencia que tiene en cuestión de seguridad. De verdad, yo me siento orgullosa de tener un mexicano como usted. Y bueno, pues muchas gracias, gracias a todos los que estamos muy, muy contentos. Todos los viernes, doctor, ojalá se conecte con nosotros de 10 a 11. Tenemos ponentes formidables, así como usted, de un nivel impresionante en materia de seguridad. Y bueno, pues que nos escuchen, porque usted acaba de decir algo muy importante, la denuncia 089 o la denuncia 911, ¿no, doctor? Así es, así es. Pues muchas gracias, que tenga bonito fin de semana, doctor. Nos estamos viendo, voy a mandar las dos iniciativas y pues les agradecemos de corazón a todas y a todos los que nos vieron. La verdad es un tema muy importante, en donde no solo, yo lo he dicho, doctor, no sé si usted coincida conmigo, el tema de la seguridad o de la inseguridad no solo es de ladrones y policías, sino también la ciudadanía tiene que entrarle. Totalmente, de manera integral. Muchísimas gracias. Gracias a usted y buenas tardes a todos. Muchas Buenas gracias, tardes. doctor. Bonito fin de semana. Gracias, Muchas hasta gracias. luego. Hasta luego.